Hola, muy buenas. En el baloncesto hay jugadores que entienden el partido y luego hay figuras que entienden el juego en su totalidad, dentro y fuera de la pista. Nuestro invitado de hoy es una de esas mentes inquietas, un auténtico pionero. Hablamos de Gerard Darnés. En la cancha fue el jugador que todo entrenador quiere tener. Un gregario de lujo, un multiusos, no necesitaba los focos para brillar porque su trabajo era hacer que el equipo funcionara. Era el pegamento, el jugador de equipo por definición. Pero si como jugador era valioso, fuera de la pista ha sido un visionario. Gerard es una figura polifacética, un innovador que vio el business del baloncesto mucho antes que la mayoría. Un adelantado a su tiempo, que entendió hacia dónde se movía este deporte. Y esta entrada, como siempre, es patrocinada por nuestros amigos de Jabones Pardo. Ya sabéis que es el jabón de los pelota, el jabón de campo atrás y cada día el de más gente. Bueno, a pocos minutos de que Gerard Darnés, un hombre muy interesante que tiene muchas cosas que contarnos, una vida, como decimos, un hombre polifacético, experto en muchas facetas, no solo en la cancha, sino también en los despachos y en partes que nunca hemos hablado aquí en Campo Atrás y que tenemos muchas ganas de conocer. Pero antes vamos a presentar al equipo, vamos a abrir nuestras secciones de cada semana. Y a mi izquierda tengo el coach sin pizarra ya, creo que la tiene colgada, y sin lápiz mágico. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa pizarra? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues muy bien, muy contento de estar una semana más aquí con vosotros y con muchas ganas de poder entablar una conversación con una figura pues muchas veces desconocida por el gran público, que es la de la representación de los jugadores, pero que evidentemente ejerce siempre un papel fundamental en lo que es comúnmente denominado el entorno. Muchas veces cuando hablamos de entorno yo creo que nos estamos refiriendo a familia, amigos y representación. Exacto, además es una figura prácticamente es como el segundo padre de muchos jugadores y jugadoras. Sí, muchas veces ejerce de consejero espiritual, es el que tiene que velar por los intereses de los jugadores, lo tiene que equilibrar con los intereses de los clubes, y yo creo que es un mundo muy apasionante, muy interesante, del cual se han hecho series de televisión, incluso grandes películas cinematográficas, y será todo un privilegio y un placer poder comentar el tema con Gerard. De hecho, hay una película que se hizo del invitado que tuvimos la semana pasada. Tuvimos aquí a Tom Cruise y si recordáis, pues se hizo la película de Jerry Maguire, que precisamente va de representación de jugadores, en este caso de la NFL, o fútbol americano, si no estoy equivocado. Quien sí que sabe de representantes, porque ha tenido muchas ofertas. Lo que yo no sé qué hubiese sido de su carrera deportiva, probablemente no estaría sentado en esta mesa, Jesús, si hubiese tenido a Gerard Darnés de representante. No es otro que Pera, que nos puede explicar cuántas ofertas rechazó y cuántos representantes tuvo. Pera, ¿qué tal? Bueno, Sergio, Chus, gracias otra vez por estar aquí con vosotros, disfrutando de un programa más, con una persona, como ha dicho Chus, que a lo mejor no hemos tocado muchas veces en campo atrás, pero que es importante, que es la representación de jugadores. Gerard fue un jugador destacado en ACB, jugó varios años ACB, pionero en muchas cosas, jugó en Estados Unidos cuando no iba nadie, y hará representación de jugadores, llevando a muy buenos jugadores con su propia agencia, y tal como dice Chus, es un tema de rabiosa actualidad porque el entorno y los contratos y esta cosa, y cada vez con más juventud, que los niños ya tienen representante, pues él nos podrá contar de primera mano cómo vivió el negocio, cómo vio y cómo él lo gestiona o lo enfoca, hablando de jugadores de altísimo nivel que están bajo su carta de representación. Entonces, ganas de escucharlo y de disfrutar de un programa más con vosotros. Pues muy bien, y hablaremos, porque es un tema muy apasionante y a la vez que desconocido, pero bueno, como tenemos también temas apasionantes, son nuestras secciones. Hemos recibido, Pistol, una pequeña queja de ese código Pistol. No sé si tú estás al corriente o no. Hemos dicho que lo hemos usado en MediaMarkt, Amazon, restaurantes, cachopos, etcétera. Yo el miércoles lo usé y ningún fallo. Me entró el postre, un cheesecake de Gratelo y el chupito. Pues yo no dije sabemos código Pistol. Lo que ocurre. Nos ha escrito un fiel oyente, ¿sí?
comunicando que estuvo en el Woman. Woman es un bar de señoritas que teníamos por aquí por la zona, e intentó usar el código Pistol y nos dijeron que no era válido por un tema de unos pagos pendientes por cobrar. No sé si estás al corriente, si no has sido tú, probablemente no haya sido tú, no sabes de qué estamos hablando. Yo creo que hay gente que ha querido usar el código Pistol y depende de qué sectores ese bono no va bien. Y en un bar de señoritas está claro que código Pistol no creo que no van de la mano, ¿sabes? Pero bueno, dile a este fiel oyente que use otros contactos, no lo sé, que le pueden ir bien, o si no, que pague. Hombre, como paga toda la gente que va a esos bares, no lo sé. Bueno, efectivamente, ya lo podemos decir, bares de señoritas y sex shop están excluidos del código. Esto no entra. Sex shop puede ser, si me avisa antes puedo mover 2 o 3 kilos, pero bares de señoritas, imposible. Estos descuentos siempre son comida, ropa, viajes y eventos deportivos. Efectivamente, aquí somos gente sana. Gente de bien. Gente de bien. Bueno, más temas. Tenemos más cumpleaños. Lo dijimos, es una sección que a mí me está sorprendiendo mucho porque, oye, tenemos el correo. Sí, bueno, la verdad es que está que arde, ¿no? La gente quiere esa felicitación dedicada. Bueno, al final es tener un reel, ¿no? Felicitación por nosotros. Si escribes a campoatrasradio@gmail.com y nos dices, oye, me llamo fulano, quiero que me felicitéis a mí o quiero que felicitéis a alguien, a alguien que tú quieras, pues nosotros lo vamos a hacer. Y creo que como han escrito, hemos seleccionado uno de... Yo diría las decenas de correos que tenemos. Hay muchas, pero bueno, me ha hecho especial ilusión, y a Chus supongo que también. Pedro García, gran seguidor del Sant Jordi, siempre estaba en ese córner de supporters más radicales que hacían que jugar en el Fortín del Pintor Coello fuera aún más duro. Entonces estaba Pedro García, Javier Travé, Taf también, estaba Pascual, estaba mi hermano. Bueno. Había un sector muy duro. Los hooligans, Sí, aparte con un mote muy gracioso, porque era conocido como PHP, ya se comentará el porqué de esas 3 iniciales, pero desde aquí, el lunes, fue el aniversario de Pedro García, con 2 hijas también que han jugado baloncesto en Almeda, ahora están retiradas, pero bueno, fiel seguidor del programa, del Sant Jordi, y un soporte de esos que no quedan, que siempre animaba al equipo y cuando nos faltaba un poco aquella suerte o aquello, metía la presión al árbitro y al rival y hacía que ahí no se escapara nadie vivo. Ese sexto jugador, Jesús, cómo empujaba ese Fortín. Muchas horas consumidas de la familia García en las entrañas de la Escola Montserrat, viendo mucho baloncesto, gente muy del club. Y desde aquí un abrazo y un saludo a Pedro, porque es una persona entrañable. Y aparte Perico, que eso también le hace un extra, porque eso también nos une. Hombre, los dos del Español. Gran seguidor del grupo IFA Español, ¿no? De aquel Pepe Collins. El hermano de San Epifanio. Bueno, había mucho elegido ahí, Freshenet, creo que también jugó. El gran Herminio. Jack Haley, ¿os acordáis de Jack Haley? Campeón con Chicago, y amigo de Dennis Rodman. Sí, campeón con Chicago. Y ya también jugó de base. El hermano del presidente de la Generalitat. Sí. Creo que también jugó en el español. Y ya segundo, me parece que era. Pero sí, la verdad es que gran equipo aquel. Gran equipo que debería de volver, ¿no? El español. Sé que hay secciones del español en baloncesto, pero creo que están en Copa Cataluña. No, masculino y femenino. Pero al final no hay tanto dinero para potenciar una sección que en su momento tuvo sus años de gloria. Pero bueno, que si vuelve, pues hombre, ir a ver al español de fútbol ya es un lujo, pues imagínate ir a ver al español de baloncesto. En aquella cancha, yo recuerdo aquel parquet, así marrón oscurito, era difícil ganar, ahí poco iluminado, ¿no? Mucho humo. Palacio de los Deportes de Barcelona, ¿no? Ahí en Montjuic, arriba de todo, al lado de las fuentes. Sitio mítico para ir a pasear, disfrutar del EMNAC. Sí, hombre, qué zona aquella. Y grandes partidos en ese pabellón, Zona privilegiada. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? No sé si la sección de dobles tenemos algo al final. Esta semana la dejamos en blanco. La dejaremos en blanco, pero ha causado mucho furor cuando se insinuó el doble de Chus y ha habido cientos de mensajes poniendo personajes sobre la mesa de dibujos animados. Vamos a dar una semana más de margen porque no sabemos, hay muchos hacia los Simpson y muchos hacia Padre Familia. Incluso hay quien habla también de la ruleta de la fortuna. También. El presentador de la ruleta de la fortuna. Yo lo he intentado mirar. No lo sé. De momento no le he sabido ver el qué, pero bueno. Jorge Fernández, ¿no? Sí. Gerard Darnés han insinuado varios dobles, pero como lo tenemos a punto de entrar, calma con nuestro Jerry Maguire, y ya saldrán dobles a posteriori. Jerry Maguire le viene bien a mal, él se denomina así, ¿no? Él trabaja de esto, entonces parecido, supongo que al nivel más europeo o español, pero ha forjado su carrera en los contactos.
Antes de hablar de yo creo lo que ha sido una de las noticias de la semana, que ha sido la destitución de Joan Peñarroya, un secreto a voces y que si no se había hecho antes, pues casi nadie entiende el porqué, del fracaso del Madrid también, de momento, en Euroliga, donde no acaba de arrancar, tenemos una mala noticia también y queremos mandar, Pera, un fuerte abrazo a un gran seguidor y un gran amigo de nuestro programa. Bueno, un gran amigo de la casa, colaborador nuestro, Artur Grau, que por desgracia esta semana falleció su padre, Jan Grau, precursor de los Gegants en Tarrasa, muy respetado en Tarrasa, afincado ya en Badalona, como Artur también vive allí, donde muchas asociaciones de castellers de lo que es la cultura catalana pues han hecho el pésamen a la pérdida del padre de Artur, muy joven, pero esto a veces no avisa, y desde aquí pues mandar un gran abrazo a Artur, a toda su familia, y que sepa que Campo Atrás es su casa. Hombre. Y que cuando quiera aquí le invitamos a una cena, risas, cachondeo y intentar ayudarle en lo que sea. Entonces un abrazo muy grande a Artur y a seguir, que esto es lo que toca. Sí, esto no para y lamentablemente estas noticias pues se dan y bueno, pues nada, ya sabes, Artur, lo que necesites, Campo Atrás está para ayudarte. Vamos a hablar un poquito de lo que hemos comentado, la destitución de Peñarroya. Yo no sé si ya había perdido el norte. Puede que sí, en las últimas semanas, meses, pero yo creo que uno de los casos que ha causado esta destitución, aparte de los malos resultados, yo creo es que no ha conectado con la plantilla por no haber sabido en su momento asignar los roles, y yo creo que tenía a los jugadores descolocados. Es decir, castigamos a Billy, no juega, pero de aquí a 2 partidos sé que no juega Foley, ahora juega Billy, luego no juega Billy, pero juega el otro, o saco al Junior. No sé, Jesús, tú que has sido coach, si esto es así, es normal, porque yo como aficionado que entiende poco de baloncesto, no me explico cómo hay semanas que uno juega, otra no, luego espero que me rinda después de 2 semanas sin jugar. Yo eso nunca he acabado de entenderlo. A ver, es complicado. Yo creo que la persona más adecuada para dar respuesta a esta pregunta es el propio interesado. Normalmente los entrenadores suelen tener sus jugadores fetiche y su esqueleto y su, digamos, guardia pretoriana, que es con la que se suelen encontrar cómodos, los que mejor entienden su filosofía y los que mejor la aplican, ¿no? Lo que sucede es que en el caso de Peñarroya, pues a ver, lo sucedido esta semana, pues como dijo en su momento Gabriel García Márquez, ¿no? Era una crónica de una muerte anunciada desde hace meses ya, que si no se había llevado a cabo era probablemente por cuestiones económicas, pero que ya había llegado a una situación totalmente límite, en la que la semana pasada, creo recordar, se hizo mención al hecho de que, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que ya no había credibilidad de ninguna clase, que el mensaje de él cuando ya se dirigía a sus jugadores pues era totalmente vacío, no había ningún tipo de atención, y evidentemente un equipo profesional es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Los entrenadores en ciertos niveles todos tienen conocimiento de baloncesto, todos, sin excepción. Y Peñarroya, perdón que te corte, un currículum en Andorra, en Burgos, siempre con en Manresa, o sea que no es aquello que tipo Grimau que venía un poco verde, tenía un bagaje de mucho nivel, o al menos se lo había ido gestando. Efectivamente, pero además de este tema, pongamos en el supuesto que no es así, y no es el caso de que el entrenador no tenga unos excelsos conocimientos, pues siempre va a tener un cuerpo técnico que lo rodea, y entonces en estos niveles lo que más importa es la gestión de un vestuario. Si tienes al equipo de tu lado, si el equipo está convencido de la idea que se les propone, pues el rendimiento es muy alto. La dificultad radica precisamente en jugadores de tanto nivel, de tanto prestigio y de tanta experiencia, tenerlos contentos. Y era claramente, bueno, manifiesto el hecho de que el Barcelona, tú veías jugar al equipo y he utilizado la palabra equipo, pero no era un equipo, era una serie de jugadores moviéndose por la pista, cada uno haciendo la guerra por su lado, y no era un partido concreto, es que era una tónica habitual. Bueno. Pero lo que yo quiero preguntar es cómo se lo toma el jugador ese. Porque hay algo tendencioso también en este tema, porque la plantilla es la misma que pierde contra Murcia, que pierde en Girona, pero es capaz de ganar en campo de Múnich. Sí, pero esa es la misma. Eso entonces, ya era oye, sin Gerard. Esos jugadores... Eso era sin Gerard. Eso era sin Joan. Por eso digo que... Sí, pero es que venía de ganar con Peñarroya en campo Panathinaikos. Sí, por eso que lo que no cuadra es, no sé, los que han sido jugadores de alto nivel, nosotros no lo hemos sido.
lo mejor es lo que dice Chus, ya no crees en ese discurso del entrenador y, oye, por perder 2 o 3 partidos, sabes que no van a echar a 5 o 6 jugadores, porque no lo van a hacer. La rueda de prensa que hace la Provítola al acabar el partido en Girona, no sé, es al final... Pues sacada un poco de contexto también, Sí. sesgada, también. Sí, bueno, la han sesgado, pero al final lo fácil y con la presión que había popular de toda la gente es cargarse al pobre Peñarroya, que ya esta segunda temporada se renovó un poco sin acabar de haber demostrado nada. La plantilla no es la que él quiere, se le ficha, se le echa a Fall, se le vuelve a fichar. Contratos bestiales de Vesely, de Satoransky, de Billy, que esto hacen que no se pueda fichar. Bueno, no sé, al final se ha ido por la situación fácil, que es echar al pobre Joan, que bueno, a ver, no creo que sea el culpable de todo, pero al final alguien tiene que pagar las culpas. Aquí todos los invitados que hemos tenido cada semana, muchos le hemos preguntado por Joan Peñarroya y todos coinciden en lo mismo. Necesita tiempo, es verdad. Tiempo en el Barça no hay. No. Ha tenido muchísimas lesiones, pero yo vuelvo a insistir, Jesús, porque no me has contestado. ¿Cómo se toma un jugador cuando te doy 30 minutos un partido, luego pasas 2 sin jugar, luego te pongo 5, luego otro partido sin jugar? Le ha pasado a Billy, le ha pasado a Fall, le ha pasado a Parra, le ha pasado a Brizuela. Claro, es un jugador, ¿cómo se lo toma? De repente estoy jugando 25 minutos y paso a 2 partidos sin jugar. Bueno, a ver, en el caso de los jugadores que estás mencionando... Es que no lo he visto en ningún equipo esto. Yo sé el caso de uno, en concreto por proximidad familiar. Pasa por 2 fases. La primera es desconcierto. La segunda, que era en la que ya se encontraba el jugador, es resignación y indiferencia. Ya te da igual. Entonces, claro, cuando el jugador ya pierde el estímulo por superarse y por competir, porque las cartas están sobre la mesa por parte del entrenador, pues ya te da igual. Sabes que vas a jugar lo que al entrenador le apetezca ese día y no por la meritocracia. Entonces yo creo que este ha sido uno de los pequeños pecados. También esta situación, como 1000 de ellas se han producido en el deporte, vienen a demostrar una cosa. Hay muchos entrenadores que llegan a un vestuario con la vitola de autoritarios. Es mi equipo, soy el jefe, soy el líder. Y tristemente la realidad se empeña en demostrar que quien manda un vestuario, en el fondo, son los jugadores. Es la dictadura del jugador. Si tú eres capaz de, entre comillas, engañar a los jugadores y tenerlos de tu lado, sí, tu carrera se alarga en ese vestuario. Si tú te pones en contra al equipo, el que se va a ir por la puerta, tienes que ser una absoluta eminencia del deporte y con una trayectoria locamente contrastada para que una junta directiva resista digamos, a la actuación y a la actitud del vestuario. El caso de Joan, sin querer menospreciarle y sin querer faltar para nada el respeto, viene a demostrar que un equipo top tiene que estar dirigido por un entrenador top. Un equipo de prestigio, con un entrenador con una trayectoria acreditada. Un entrenador joven, emergente, que haya hecho buenas temporadas y buenos resultados en clubes por decir una manera, de segunda fila, no significa que esté preparado para coger las riendas de un vestuario de jugadores top. Porque a la hora de hablar con ellos y a la hora de mirarles a los ojos, esto lo explicó Zidane, creo, en una entrevista, tienes que hacer valer los galones, tu trayectoria y tu jerarquía. Sí. En el polo opuesto de lo que estoy explicando, y yo siempre lo he criticado, teníamos a nuestro amigo Saras, Yasikevicius Vicios. Sin haber empatado, entre comillas, con nadie como entrenador, el simple hecho de ser Yasikevicius ya producía un respeto. Ese prestigio acumulado producía un respeto en el vestuario a la hora de dar directrices. Españoles, otro ejemplo. Joan Peñarroya entró en el Barça ya como Roger Grimao, pues con una situación deficitaria en este sentido, y ganarse ese respeto, si vas cometiendo además errores y no eres absolutamente pulcro en tu trabajo en el día a día, te condena pues a lo que ha acabado sucediendo. Sí, esto al final también lo que le ha condenado un poco, leí el otro día un dato, los últimos 9 clásicos los ha perdido todos. Todos. Entre él y Grimao. Creo que pasaron de 13-2 favorable al Barça a 0-9. Bueno, al final también no ganar ningún clásico también pesa. Y lo que decías, ahora también se justifica todo con las rotaciones. Como hay tantos partidos, yo tampoco veo muy claro si un jugador está en forma, porque hay que hacerlo descansar 5 minutos, no sé, un partido 2 no jugar. ¿Qué rotaciones? Si eres profesional, si tienes más de 35 años, estás tocado, entiendo que hay partidos que puedes jugar menos o descansar. Pero en jugadores jóvenes, ¿rotaciones de qué? O sea, al final, lo dijo Zonja en su momento,
son profesionales y o sea, vale que son muchos partidos, pero lo que un jugador quiere es jugar. Si estás tocado, descansas, pero si estás bien, es que no se pierde el ritmo, pierdes todo el timing. Bueno, pero es que al final tiene 25 minutos. Un jugador que juega mucho son 25, 28 sí, ya no minutos juega por más partido. de 20, 20 y pico. Estamos hablando que son 25, 28 minutos a gran intensidad, pero que tampoco yo creo no esté de ahí, ¿no? Y en partidos fáciles pues juegan menos. Déjame que presente también, tenemos aquí al director de la web Campo Atrás, recién llegado de dar clases de baloncesto. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, he echado de menos ya estar con vosotros, siguiendo las entrevistas de gran nivel con gente, madre mía. Tenemos aquí solo gente de... Tom Cruise la semana pasada. Muy bien. Sí, y me da mucha envidia esos pelazos que traen todos, madre mía, ya les vale. No, físicos de escándalo y muy buen pelo, ¿eh? O sea, muy bien cuidados, sí, perfecto. Gerard también, 1,98, pelo rizado, perfecto, engominado. Y el Barça ha cambiado un Calborota por uno con un buen pelo. Sí, vamos a ver, es la solución, Xavi, porque claro, todo el mundo se piensa que ahora viene Xavi y ya ganamos partidos. Bueno, hay que ver un poco la situación a la que llega, las exigencias que habrá puesto a nivel de fichajes, lo que el Barça le puede dar. Pero sí que escuchaba antes a Jesús, es que creo que al final el vestuario estaba como deshecho. O sea, había una imagen de un tiempo muerto de Joan Peñarroya discutiendo con Joel Parra, cuando Joel, reclamándole intensidad, cuando Joel Parra, otra cosa si no tiene, cuando juega es intensidad. Y eran las formas con las que discutieron en el tiempo muerto, era la demostración de que ese equipo ya no estaba con su entrenador. No quiero hablar de cama, de hacer la cama, porque el partido de Girona me parece lamentable para un equipo como el Barça, por muy mal que juegue, pero estaba muy roto. Yo creo que ha sido la decisión más fácil para el club, porque al final es la más drástica, porque la plantilla me parece buena, no para estar donde está, o sea, tiene que estar mucho más arriba, y lo han demostrado. Y solo en el último partido contra el Bayern, la actitud defensiva del equipo con Óscar fue muchísimo mejor. Muchísimo mejor. La actitud de los jugadores, los gestos de ellos mismos, cambió por completo. O sea, yo creo que estaban deseando de este cambio, y Xavi Pascual lleva un palmarés importante a nivel del Barça y a nivel europeo, pero será la solución. Solo el tiempo dirá, las victorias dirán, y victorias necesita ya. Es que a mí, si me lo permitís, se ha utilizado mucho durante estos días la expresión cama. Yo creo que eso es una falta de respeto a los profesionales. Yo creo que un jugador de esos niveles y profesional no hace ninguna cama, pero sí podemos decir que probablemente el vestuario del Barça, los jugadores, el conjunto de ellos, estaba inmerso en una dinámica donde no había estímulo ni motivación, y había un punto de resignación a lo que buenamente pudiera suceder, y eso les hacía perder intensidad y energía en el juego. Y muchas veces en la élite este tipo de detalles marcan la diferencia. Pero yo no creo que haya sido un proceso consciente, que se hayan reunido en una cena todo el equipo y hayan decidido decir, bueno, vamos a ir a Girona, que nos metan una tunda y luego sales tú y haces unas declaraciones incendiarias para que echen a este mendrugo. No, simplemente el equipo estaba a la deriva, sin rumbo, los jugadores sin objetivos, desmoralizados, sin confianza, sin motivación. Y el hecho de ver que ya no está esa persona y que va a entrar otra, pues genera un impulso. Un impulso en lo que es la dinámica de funcionamiento. A veces necesitan esto, necesitan ese cambio de actitud, otro nuevo entrenador, todos empiezan de cero. Y bueno, se dijo eso, que el partido era patrocinado, el Girona-Barça, por Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Según nuestro coach, sí, no es lícito, pero yo creo que me huele que un poco podía haber sido, no descarado, pero al final ese cambio era necesario, y ya la imagen fue totalmente diferente en Múnich, y veremos hacia dónde va con Xavi Pascual. Dices que por el palco de Fontajau se vio a Lorenzo Lamas. A quien sí se vio por allí fue a Gerard Darnés, y también podemos ver a Gerard Darnés aquí en Campo Atrás, y creo que nos está escuchando. Sí. Gerard Darnés, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí encantados de tenerte. Tenías razón, Pistol, físico tremendo para jugar todavía, ¿eh? No, la verdad es que un look impoluto, se ha preparado para la ocasión, parece, ¿eh? Sí, hombre, está aquí en un sitio a su altura, de lujo. Gerard, ¿dónde te encuentras actualmente? En Girona, ahora mismo en Girona. Y como decía nuestro gran amigo del programa, José Luis Perales, ¿a qué dedica su tiempo libre Gerard Darnés? El poco que le queda, porque va liado, ¿eh? La verdad es que hago muy poco, aparte de ver baloncesto, disfrutar de mi hija, que ya es más que adulta, y poca cosa más, la verdad. Estamos entregados al trabajo, soy un privilegiado de la vida, hago lo que me gusta, sigo vinculado al mundo del baloncesto, y llevo pues ahora ya 23 años de agente de jugadores.
Acabas de definir lo que es la envidia que pasamos aquí en Campo Atrás. Nos encantaría también estar ligados ahí al mundo del baloncesto Y vivir de ello. en las facetas que tiene, como luego descubriremos. Gerard, hemos visto que detrás tuyo tienes una foto de Kobe Bryant y unas zapatillas míticas, ¿no? Bueno, hace unos meses me mudé y, bueno, intento decorar la casa poco a poco. Y cuando encontraba algo que no sabía dónde meterlo, pues lo metía aquí. No sé Al por despacho. dónde apartarme, pero Sí, sí. sí, un poco de foto, un poco de tal. Ahí está una foto de Pau Rivas con... ahí. Ahí. Por ahí, por ahí. Qué bueno el dedo, ¿eh? Sí, sí, Marcando. Qué dominio. Y luego es un libro que nos gusta. Nos gusta regalar a algunos clientes que lo necesitan, que es el gran formato de Mamba Mentality de Kobe Bryant. Pues Luego hay una zapatilla de Rudy de cuando jugó el All-Star, que hizo El mate. el mate con la camiseta de Fernando Martín, quizás esas zapatillas de Nike Sophomore. Pues aquí Decoración minimalista se llama No, eso, ¿eh? bueno, sí. Decoración minimalista. minimalista, pero de calidad. Aquí, Gerard, somos muy de leer. No sé si entiende lo que quiero decir, pero somos muy de leer en Campo Atrás. Nos encanta leer, ¿eh? Nos encanta leer, y más si es de la mano. Yo leo mucho, leo mucho. Hay que leer mucho. Antes de coger el DeLorean y viajar un poquito en el tiempo, vamos a hablar un poquito de actualidad, lo que pasó este pasado domingo, una victoria balsámica, ¿no? Que quizás el equipo ya la necesitaba, ¿no? La verdad, y lo siento mucho, no estuve en Fontajau, tenía trabajo fuera. Intento ver partidos de Fontajau, de hecho soy socio, tengo mis 4 asientos. E intento seguir el equipo porque al final es un poco el fruto, ¿no? de nuestra época y lo que se creó primero en el Básquet Girona se trasladó al Acas Bayu para lo bueno y para lo malo. Sí. Y eso propició que Marc Gasol jugara en Girona y a partir de ahí él creó el Básquet Girona actual, que tenemos que intentar ayudar cada uno, como dice Arnar, el que pueda hacer que haga y yo soy socio. Has hablado de la figura de Marc Gasol, entiendo que en la actualidad figura importantísima, pero ¿qué ha aportado tanto de jugador con el ascenso y ahora en la directiva como presidente? ¿Qué aporta la figura de Marc Gasol? Todo. No le hago la pelota porque desgraciadamente no tengo ningún jugador en la plantilla actual del Básquet Girona. Pues esto no puede ser. Nada, lo hemos tenido siempre hasta que llegaron a CB. Llegaron a CB y ya no ficharon más. Pero Algo raro, algo raro pasa ahí, ¿eh? Marc lo es todo. La historia es muy bonita y espero que algún día se explique al detalle, porque cuando él vino a Girona pues venía un poco rebotado del Barça. Quien apostó por él fue Pešić. De hecho, Pešić fichó a Fernando Sanemeterio, Víctor Sada y Marc Gasol. De hecho, el director general, creo recordar, si no me equivoco, que era Antonio Maceiras aún. Sí. Y Marc vino rebotado. Ese año de Pešić le cambió la vida por varias razones. Y me gustaría que lo contara él un día con vosotros en Campo Atrás, ¿no? Pero ojalá, invitado está. Nosotros que estábamos un poco de visionarios de lujo en ese momento, porque sí que, por ejemplo, yo representaba a Víctor Sada, pues Marc le cambia la vida por 3 razones, creo yo. Él puede decir más, pero yo creo que Pešić y Daryl Middleton, conoce a Daryl Middleton y Daryl Middleton es el primero que llega al pabellón, el último que se va, entrena mucho más que nadie y lo coge por la solapa y le dice, tú entrenar conmigo antes del entreno. Y hacían 1 contra 1, ejercicios y demás. Yo no sé qué orden de influencia puede tener, pero sí que es verdad que luego Marc, el año de Pešić es muy importante. Conoce a Chus Escosa, que era el preparador físico, y le cambia un poco la vida. Y luego, bueno, el cambio de hábitos, la comida, el cambio de sentirse importante, y luego ya lo revienta todo el año siguiente con Pedro Martínez, que bate el récord, creo, de Sabonis MVPs de la semana. Eso le cambia la vida a él y liga un poco lo que es Girona con
su éxito posterior y luego él lo que quiere es devolver, creo, un poco a la sociedad gironina pues lo que consiguió. Y ahí estamos, en ACB otra vez, o sea que lo es todo. Marc Gasol actualmente para el baloncesto de Girona lo es todo. Pues nos lo ha dejado... Agradecido Marc Gasol a todo lo que le dio, que ha dicho Gerard. Yo me acuerdo el último año de Marc con Rudy, que aquella ACB era un escándalo. Sí. Marc MVPs cada jornada y Rudy, bueno, fueron unos playoffs de ACB espectaculares. Sí, antes de irse a NBA, los dos dieron el salto, creo que el mismo año, en una temporada ACB brutal de los dos. Pues te vamos a tomar la palabra, Gerard, y yo creo que en verano haremos mesa redonda allí en Fontajau contigo, con otra figura de la que ahora hablaremos y con Marc Gasol, y que Marc Gasol nos explique. Hombre, esos detalles de primera mano. Detalles de primera mano. Pero aparte de Marc Gasol, hay otra figura muy importante en los últimos meses en Girona. A ver si lo adivinas, vamos a escuchar. Hola Gerard, hola amigos de Campo Atrás, ¿cómo estáis? Bueno, este pabellón lo conoces muy bien, pues desde aquí te mando muchos saludos y espero que disfrutes mucho de la entrevista. Un abrazo a todos. Pues Moncho Fernández es un gran amigo de la casa, un tipo comprometido, adaptación 100% con su catalán perfecto. Un catalán más ya, ¿eh? Un Gironi más, ¿eh? Sí, exacto, un catalán perfecto, lo hemos visto en TV3. ¿Qué ha cambiado Moncho y cómo encaja el perfil de un entrenador tan contrastado en ACB como el de Moncho con la filosofía del club? Bueno, primero de todo, Moncho es un fenómeno. Es una grandísima persona. Mis inicios en el mundo de la representación coinciden con su etapa en Gijón, creo recordar, más o menos, pero allí, y por eso lo recuerdo tanto, uno de mis mejores amigos en el baloncesto profesional, que es Xavi Vallmajó, fue base suyo en Gijón y Xavi hablaba maravillas de Moncho. Yo la verdad es que nunca he tenido la suerte de ser muy amigo de Moncho, hemos trabajado bien cuando nos ha tocado y la verdad es que es un tío, aparte de muy buen entrenador, es un tío muy listo, o sea, que se integra donde está, ha sido, yo creo que muy, muy importante su adaptación y además su formación profesional anterior al baloncesto, ¿no? Para involucrarse en lo que es la sociedad. Dudo mucho que ningún otro entrenador que ha entrenado en Girona sepa dónde está el Museo de Historia de Girona, que haya aprendido el catalán en tan poco tiempo y que luego, además de eso, tiene un feeling especial con el jugador. Y eso para mí, me he conectado tarde a vuestra tertulia, pero el feeling con el jugador, con el grupo, con los americanos, es clave para que funcione un equipo. Mucho más que saber si es cuernos arriba, cuernos lado o puño. No. Sí. Este verano ha habido la fusión un poco entre el básquet femenino y el masculino. Tú que estás ahí cerca, ¿cómo se está viviendo esas sinergias que tiene que haber entre ambos clubes? ¿Se ve como algo positivo? Muy positivo, por varias razones, pero yo creo que Marc ha intentado trasladar lo que es el baloncesto americano, que no dan pérdidas, al baloncesto europeo, que es absolutamente imposible no dar pérdidas. Y el ticketing, el marketing, las acciones sociales, todo esto dirigido por la CEO del club, que es Estefi Valle, Chus Escosa como manager general de baloncesto, pues han hecho que, no desconozco exactamente los números, pero el pabellón está lleno. Hay cola para ser socio del Básquet Girona y el baloncesto femenino sufría un poquito de esto. Es deficitario, como todos los clubes que hay en España, y eso yo creo que la fusión ha hecho que hubiera muchas sinergias de sponsors, sinergias de socios, pese a alguna histórica indisposición de ser socios de ambas cosas, pero la verdad es que yo solo le veo cosas positivas, sobre todo porque al final
la gestión del pabellón, que me consta que se ha pedido al ayuntamiento para poder gestionarlo, para hacer otras cosas aparte del baloncesto, hace que si trabajan juntos bajo un mismo paraguas, es mucho más fácil de gestionar. Bueno, y la ciudad de Girona saldrá beneficiada, el baloncesto y la ciudad. Al final, si tienes los dos campos a tope, ya sea el masculino y el femenino, y más con el femenino, la temporada que están haciendo. Sí, nivel de resultados, ¿no? Líder de Euroliga, en la liga también, liga femenina andesa también arriba. Bueno, es enganchar a la gente a que vaya al campo, y si se están haciendo Totalmente. las ideas americanas, que eso sí un poco más de show y todo esto, pues bueno, bienvenido sea. Al final, lo que tiene que ir la gente es al campo y disfrutar. Y meter gente de baloncesto, ¿no? En el club. Tenemos por aquí Laia Palau, tenemos a Marc Gasol. Al final son gente que ha vivido esto, conoce sí. al aficionado, conoce el club, lo conoce todo. Pero, Gerard, vamos a hablar de ti, que para eso te hemos traído aquí. Al final hay que hablar de Gerard Darnés, que claro, Gerard estará pensando, bueno, esta gente sí, Girona muy bien, pero claro, ¿yo qué pinto aquí, no? Voy a hablar de mi libro, ¿no? Exacto, vamos a hablar de tu libro. Gerard, tu trabajo actual. Háblanos un poquillo de tu agencia, cuéntanos un poquito cómo funciona. ¿Cuánto dura la entrevista? Tenemos Porque una hora. Da para mucho. Mañana no madrugamos. No, hay una película que un poco representa también mi trayectoria, ¿no? Que seguro que vosotros, por la edad que tenéis, o intuyo que tenéis, la habéis visto, que es Jerry Maguire. Sí. Jerry Maguire trabaja para una empresa multinacional. Yo llego a You First Sports, que me fichan gracias a las buenas palabras de Juan Llaneza, que en esos momentos yo me retiré con 27 años, muy pronto, no me quería ir a jugar lejos de casa, y el director general me ofrece ser director de marketing. Durante esos 2 años como director de marketing, justo cuando me retiro, que acaba de nacer mi hija, en el equipo está Juan Llaneza, que es asistente, y entablamos muy buena amistad esos 2 años, pues con José Luis Abós, con Juan Llaneza, con Pere Capdevila, Martí Artigas sobre todo, que era el delegado del equipo, Joan Danés, el jefe de prensa y tal, ¿no? Y la verdad es que el grupo humano de las oficinas era la hostia. Y Juan Llaneza habla muy bien de mí al representante de 2 americanos que en esa época jugaban en Girona. Y este agente, pues, me entrevistan junto con el fundador, que eso fue Juan Aisa, el fundador de You First, junto con Miguel Alfageme y Regina Olivares. Y me contratan para ser agente en España, la primera remesa, digamos, en el 2003. Y empiezo a trabajar con ellos. Y eso, pues, luego se junta David Bravender, que acaba siendo un muy, muy buen amigo mío, y empezamos a intentar ser profesionales dentro de un mundo de no profesionales. Ser agente era hacer un contrato, adiós muy buenas, cobró la comisión y ya está. Había un seguimiento y algunos era mejor o otro peor, pero nosotros intentamos tener una oficina, tener un horario, tener unos objetivos, bueno, pues la verdad es que muy, 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 muy contento. Aprendí mucho, y al cabo de pues representamos a Rudy Fernández, a Sergi Ibaka, a Pau Rivas, infinidad de jugadores que creo que cambiamos un poco lo que era el negocio. De hecho, algunos jugadores nos decían, hostia, desde que habéis aparecido, mi agente me llama más. Ya, porque había la competencia. Claro. Y al cabo de 10 años, por diferentes razones, que no vienen al caso y tampoco toca, pues decido dejar la empresa y fundar mi propia agencia de representación. Y bueno, aquí estamos. Lo primero que hice fue intentar tener un compañero de viaje. Finché a Cesc Cabeza, que es junior de oro. Sí, San Nicolau, jugador. Sí, señor, un tío que jugó en el Barça, era el único o uno de los 2 únicos nacidos en el 81 de la generación del 80. Correcto. Su íntimo amigo Raúl López, Juanqui, Pau Gasol, Felipe Reyes, Germán Gabriel, Carlos Cabeza,
Bernie. Pues Esa generación es la que estuvo con Cesc y estamos juntos desde entonces. Tenemos a una tercera persona en Andalucía que es un mega crack que se llama Rafa Rufián colaborando con nosotros y hace 4 años y medio, 5, una persona que había trabajado conmigo en UFERS me dice si puedo viajar a Estados Unidos para reunirme con Rich Paul, que es su nuevo compañero de trabajo. Y yo investigo un poco y bueno, ya me sonaba un poco Rich Paul, pero acaba siendo la gente de LeBron James, Anthony Davis, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos trabajando juntos para intentar crear lo que es la estructura internacional de Clutch Sports. Rich le va bien al nombre, ¿eh? Representante de LeBron, Rich Sí. no está nada mal. No, y ese tipo- Correcto. Está bien buscado. Correcto. Sí, sí. No es No, público, No debe ser el nombre real, a lo mejor, ¿eh? No, Se no. llamaba de otra manera Mike y Michael. ahora se llama Rich, ¿no? El nickname, pero bueno. No, os recomiendo el libro que escribió, que habla de su biografía de Rich Paul, porque Rich no era Rich de joven. No, por eso no. Y es muy, muy, muy interesante su biografía. Y ahora no digo ningún secreto, no estoy invitado a la boda, pero se va a casar con Adele, dicen. O sea, Ostras. Ostras, tú. Le va todo rodado. sí, a sí, lo grande, es ¿eh? público, es público. Bueno, lo que está claro es que lo que ha dicho Gerard es que lo primero, hace mucho tiempo se rodeó de buena gente, han salido nombres como Juana Isaacs, jugador, Pere Capdevila, otros nombres que tenían mucho bagaje y con esa ilusión se creó, estuvo UFERS y luego él cogió su propio camino. De lo que tú has dicho salen muchas preguntas que ahora iremos diciéndote, pero no sé, la primera que te suelto yo ahora, ¿cómo ha cambiado la representación de jugadores de cuando tú empezaste a la actualidad? Que ahora vemos que es todo mucho más profesional, cada vez más jóvenes, ya tienen su representante. ¿Cómo has visto la evolución de lo que es tu rol, que creemos que es muy importante para el jugador? Estoy de acuerdo, ha cambiado muchísimo. Como os digo, antes había una diferencia clarísima, que no existía Internet en esos años. Yo hace 30 años fui de los primeros en irme a Estados Unidos. Luego supongo que queréis hablar un poco de lo que está pasando en los jóvenes para ir a college. Pero yo hace 30 años, gracias a Darryl Middleton, otra figura clave en mi vida, me fui a Estados Unidos y pude estudiar en Estados Unidos y acabar una carrera. Al cabo de 2 me volví porque me ofrecieron ya ser profesional aquí en Girona, pero ha cambiado mucho. O sea, Internet, la información de los jugadores, los primeros años nosotros nos pasábamos horas viendo vídeos en VHS y luego haciendo copias para enviar a los clubes. Existía una cosa llamada fax, que era como un email en papel. Sí. Ah. Fax. Increíble, o sea, ha cambiado muchísimo. Sí que lo que ha cambiado es que, y eso nos dimos cuenta muy pronto, es que cada vez los jugadores son más jóvenes cuando cogen a gente. Y la misma función de la gente también ha ido variando y lo que prometen, cumplen o no cumplen, prometen y no se cumple y demás los agentes, pues va un poco, digamos, en contra un poco de lo que sería el gremio. Pero sí, claro, hay mucho más dinero porque hay mucho más dinero en la Euroliga, hay mucho más dinero en la NBA, ahora hay dinero en college. Y a partir de ahí se crean unas maneras de trabajar de unos agentes u otras que varían en lo que es el negocio en sí, ¿no? Pero sí, creo que somos parte de la formación del jugador, del desarrollo, que nos gusta mucho hablar del desarrollo del jugador, porque tanto física, deportivamente como mentalmente es importante el seguimiento. Ha salido la figura de Darryl Middleton, mentor de Marc Gasol, mentor también de Gerard, pero Gerard nos puede contar que Darryl Middleton es un virtuoso de la cocina. No sé si Gerard lo disfrutó, buenos platos, me han dicho, que él se comía. Mandonguillas. No lo sé, pero no sé si No. Darryl es un virtuoso cocinando, ¿eh? Es un cook. Sí, es un crack. Él procede de la cocina sureña, pese a haber nacido en Nueva York.
Su madre era del sur de Estados Unidos y le enseñó lo que era la cocina sureña americana. Y Darryl ya en esa época nos regaló con varios Thanksgiving, ¿no? Al Día de Acción de Gracias, con manjares espectaculares, donde va a cocina. El tío además tiene unas ganas de aprender. Llegó a abrir un restaurante en Alicante. Ahora aquí en Girona tiene básicamente para el verano, pues un chef in the house, se llama. En Instagram lo podéis encontrar. El tío va a cocinar a tu casa y os cocina para 15 personas fácil. Hace un pastel de cangrejo increíble. Basta. No. Es hora de cenar, Espectacular. cuidado. Basta, Gerard, basta. Lo vamos a llamar No, de parte de espectacular. Gerard. Lo vamos a llamar de parte de Gerard. Oye, Darryl, de parte de Gerard nos han dicho que puedes venir al programa Campo Atrás y que nos haga un pastel de cangrejo. Con código pisto. Código Pistol, descuento, ¿eh? Hombre, que aquí además de que nos encanta leer, nos encanta comer también. Sí, sí. Y somos muy del buen comer. Y hace unos pasteles, un cheesecake, hace Ay, el apple pie típico, y su expareja, Katy Camps, hace unos pasteles también por encargo tremendos. Bueno, después de salivar un poco, volvemos al porque- tema Al representación. baloncesto. Yo quería preguntarte la situación actual, ¿no? Que cada vez vemos jugadores más jóvenes con representante, con 13, 12 años ya, y los padres que implican también esa representación. ¿Cómo lo lleváis en vuestro caso y qué recomendáis a un chaval tan joven cuando a lo mejor quiere ya ser representado por alguien? Lo primero es que, y no es una crítica, pero una de las cosas que me gustó de montarme por mi cuenta es que no tienes que cumplir unos bonus porque te los han marcado o porque se tienen que representar muchísimos jugadores. Nosotros cuando vemos que hay una familia que es, ¿sabes?, el típico papá hooligan o el papá agente o el papá... no, a menos que sea un megatop, ya no vamos. Con lo cual, tiene mucho que ver, creo yo, el éxito final de un jugador con el entorno que tiene a nivel familiar. Luego es muy importante el entorno que nosotros acabamos de moldear o que acabamos de completar junto con la familia. Y yo pongo siempre el ejemplo de que cuando recluté a Víctor Sada y estuvimos hablando con su padre, el chaval tenía 17 años. O sea, sí que es verdad que Adolfo Sada, su padre, era exjugador del Barça, una leyenda, pero el chaval no necesitaba gente. Con lo cual, lo que tienes que hacer como agente a un chaval o una familia de 13, 14 años que ves que tiene buena pinta, que el padre mide 2 metros, la mamá 1,80 m, es decirle, hola, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, cuando toque, que sepáis que vemos un futuro muy prometedor para vuestro hijo. Va a necesitar un agente tarde o temprano. Esto es lo que hacemos. Cuando queráis, nos vemos y tomamos un cafelito. Luego nos presentaremos, haremos una presentación como Dios manda y luego ya les hablas del desarrollo, les hablas del futuro, les explicas, porque muchas veces los padres están tomando decisiones sin tener información. Y eso es el gran problema. Muchas veces ves jugadores representados por según quién que dices, madre mía, ¿cómo puede estar esto pasando, no? Sí. Pero... Ahí quería llegar yo, ¿no? Que a lo mejor hay en algún... O sea, tú hablas de la parte ética, ¿no? Es decir, tengo un jugador joven, me voy a esperar a que desarrolle, pero seguramente hay agentes, por decirlo así, buitres, ¿no? Que van a... Más directos, ¿no? Van directos a por jugadores, ¿no? Y esos jugadores seguramente, la mayoría se perderán por el camino. Sí. Y lo bueno es que esto se puede corregir, ¿no? Y en eso hay algunos agentes y agencias expertas en venderte la moto y criticarte en el primer bache que surge.
porque al final esto es un negocio y hay quien dice, no, yo actúo como Vodafone, ¿no? Tú estás con Movistar y yo te ofrezco mis servicios. O no, esto es como, como un abogado, ¿no? No tienes por qué estar con el mismo abogado toda tu vida. No. Ya lo decía Jerry Maguire, que la clave de nuestro negocio son las relaciones personales. Y hay una parte muy importante de relación personal porque el entorno del jugador es muy importante. Muy importante para la estabilidad. O sea, nada me ha hecho tan feliz, te lo juro, que uno de los jugadores que recluté en su momento con 14 añitos, 15, que era Pau Rivas, ahora soy el padrino de su hija, ¿no? Y esto es como, ¿qué más se puede pedir, ¿no? En este negocio? Tienes una relación personal y profesional con alguien que acaba siendo muchísimo más. Pues lo mismo. Sí, no, al final la evolución esta es bonita, de reclutarlo de joven, ver que evolucione, al final, bueno, que llega a estos casos de ser padrino, pues ya es lo más, ¿no? Pero bueno, está hablando de jugadores que, bueno, buena visión tenía para verlo, porque han triunfado descaradamente. Has hablado de la relación de representante-familia, pero la relación representante-entrenadores y directores técnicos de los equipos, ¿cómo enfocas este tipo de conversaciones? A ver, en Estados Unidos había una norma que ahora luego al cabo de unos años se saltaron, que es que los agentes de jugadores no podían representar también a entrenadores. Y ahora esto se ha roto en Estados Unidos, pero aquí ya se ha roto desde hace muchos años. Pese a que históricamente hay uno de los mejores agentes de la historia de nuestro mundillo, que se llama Higinio Alonso, que se especializó en representar a entrenadores. Por ejemplo, es el representante de Moncho Fernández. Higinio se acabó casi especializando en representar entrenadores, con lo cual no había una interferencia, una injerencia de yo represento a este entrenador y te prometo que cuando te encuentre trabajo te voy a colocar a menganito, fulanito. Y esto está pasando en el mundo actual, en el que se vende una burra que no existe. Se vende una historia que no hay. A menos que seas, no voy a decir corrupto, pero casi, ¿no? Sí. Con lo cual, cuando hay un entrenador que escoge a un jugador, es porque le gusta ese jugador, porque le aportará esas cualidades que estoy buscando para mi equipo. Pero bueno, que no es fácil. Al final, como agentes, nosotros lo que intentamos es buscar la mejor situación económica y personal, o personal y económica, para nuestros clientes. En el pasado, hemos hecho firmar jugadores por menos dinero en ciertos equipos, porque creíamos que deportivamente era mucho mejor. Y al final, a mí me gusta siempre hablar de nosotros debemos ser especialistas en crear carreras, crear carrera de jugador. Y en eso estamos. Sí, Gerard, el enfoque de la pregunta, entrando un poco más en profundidad, es cuando un entrenador hace una gestión de vestuario y de jugadores, evidentemente tiene que jugar con todos los intereses. ¿Qué papel desarrolla el representante de uno o varios jugadores dentro de ese vestuario para que a sus representadores les vaya lo mejor posible? Y cuando hay conflictos, pues bueno, hay que intervenir, hay que hablar, hay que pacificar. ¿Cómo llevas este tema de tener... ¿Lo ejerces este tema? ¿Lo hace el jugador? ¿Lo hace el representante? Es una muy buena pregunta, pero esto va, yo creo que muy ligado a la intromisión de la gente en un trabajo que no te pertoca. Quiero decir, el agente vela por los intereses de sus jugadores y no se tiene que meter en el trabajo del entrenador. De hecho, a nosotros no nos gusta, a menos que me digan, oye, sí, habla con el entrenador de algo. Llamar al entrenador para vender en verano a un jugador. A menos que sea un entrenador que hace de todo, como el caso de Pablo Pina en Granada, que se lo ganó.
un tío que sube el equipo desde Liga EVA a ACB, pues hablabas con Pablo Pin. Pero eso no es lo normal. O sea, tú hablas con el director deportivo. El problema viene cuando os decía antes, ¿no? Cuando eres el representante del entrenador. Hablas mucho más con él, obviamente. Pero volviendo a tu pregunta, cuando el jugador no juega en base a las expectativas que la gente y el jugador han planteado en verano, empiezan a haber esas conversaciones de por qué no estoy jugando tanto, el entrenador no me pone, me grita a mí y no grita a los demás, soy el segundo mejor pagado de la plantilla y estoy jugando 7 minutos por partido. A partir de ahí es donde empiezan los problemas. Y los problemas vienen cuando te extralimitas como gente. Cuando tus conversaciones con el jugador pasan a ser tío, siéntate con el entrenador, pregúntale qué puedes hacer, pregúntale qué estás haciendo mal, cómo puedes mejorar, sé el primero en llegar y el último en irte, habla con el director deportivo para ver qué tal. Cuando llega a un punto de pasar la línea, por eso yo siempre digo que los que hemos jugado, los que hemos sido jugadores, tenemos una cierta ventaja a los que no, tanto para los entrenadores como para los agentes, como para los directores deportivos. Porque cuando un entrenador te sienta en el banco sin razón, tú ya lo has vivido antes. Y encima, si somos unos mediocres, como fuimos Cabeza y yo, fuimos profesionales pero mediocres, pues lo veíamos bastante de lejos. Eso lo ha dicho usted, lo de mediocre. Mucha humildad cuando partidos en ACB y respetado en Girona. ¿Eh? Al hilo de lo que decías, Gerard, ya para cerrar este tema, ¿cómo ves esos equipos donde tú has dicho que el representante lo controla todo? Como puede ser, no sé, me viene a la cabeza el Breogán, creo que tiene muchos jugadores del mismo representante, no sé si el entrenador. La Peña en su momento creo que tenía varios jugadores y hasta el entrenador de la misma compañía, de la misma agencia. ¿Crees que esto puede influir para bien o para mal en un equipo, que todo lo controle la misma agencia? Bueno, los dos casos que has nombrado son muy diferentes. En el caso de Breogán sí que es verdad que está controlado por una sola agencia, pero creo que tiene mucho más que ver con el tema presupuestario y las ventajas fiscales que les aporta esa agencia, que no cualquier otra. Pese a ello, si tienen un buen jugador, te llaman, te preguntan, y si lo quieres hacer, lo haces, y si no, no lo haces. Pero sí que es verdad que es una situación peculiar. No es muy ¿cómo te diré? No se encuentra esta habitual, situación. ¿no? O sea, que no es una cosa como atípica, ¿no? Me refiero que sí, es algo raro. Y ahora tampoco hace falta señalar a nadie, ¿no? No. Y en la Peña es muy, muy diferente. La Peña es una situación seguramente en la que al ser el Bressol de Cataluña y una de las mejores canteras del mundo, pues hace que los agentes que viven en Badalona o en Cataluña, pues sea más fácil de tener los jugadores que van saliendo de la cantera, ¿no? Pero no es este el caso, sin ninguna duda. Oye, Gerard, disculpa, pero es que lo has mencionado ya en varias ocasiones a la hora de hacer tu explicación y tengo curiosidad. ¿Qué hay de ficción y qué hay de realidad en el personaje de Jerry Darnés Maguire? ¿En qué sentido? No, me identifico bastante porque dejé una empresa y me monté por mi cuenta, ¿no? Como hizo Jerry Maguire, que dijo menos clientes, menos dinero, más felicidad, ¿no? Pues, ¿Tú también hiciste tu memorándum? Sí que lo hice, sí. Además coincidió con la enfermedad terminal de mi padre, yo estaba en Estados Unidos con Rudy y eso que te da que pensar, ¿no? Y decir, ¿qué estoy haciendo aquí en Portland cuando debería estar con mi padre, ¿no? Y haciendo mi trabajo. Pero eso, un poco, el memorándum fue eso y decidí que representaría a quien yo quería, cuando yo quería y como yo querría, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo aprende del pasado, aprende un poco de
de los errores de uno mismo, de no haber dicho hasta aquí me voy y ya volveré, Rudy. Y bueno, el otro día estuve con Rudy en Badalona y nos pegamos un abrazo espectacular, hemos quedado para vernos en Madrid y sí que es verdad que luego cuando montas tu propia empresa, pues lo que os decía antes, ¿no? Acabas representando a quien tú quieras y eres dueño de tus acciones y soy el hombre más feliz del mundo. Os lo digo en serio. Y se te nota, ¿eh? Mis poros transmiten felicidad. Ha salido el nombre de Rudy Fernández. ¿Nos puedes explicar cómo fue el trabajo previo de Portland para conseguir su fichaje? Porque creo que hubo mucho trabajo de Kevin Pritchard detrás presionando o hablando con vosotros para conseguir ese gran fichaje. Sí, yo creo que en esa época no había tanta información como ahora, no estaba tan claro el hecho de caer en la franquicia adecuada pese a la posición del draft, ¿no? Y luego os puedo poner el ejemplo de Hugo González, que lo he seguido muy de cerca. Pues en el caso de Rudy, muy pocas veces un propietario de un equipo NBA viene 2 veces a ver al jugador en directo. Y Paul Allen, en paz descanse, cofundador de Microsoft y propietario de los Blazers de ese momento, vino 2 veces a Badalona a ver a Rudy. Nosotros hicimos 2 cosas. Una, que fue un acierto brutal, que es retrasamos el draft 1 año de Rudy. ¿Por qué? Porque se le decía que era muy poca cosa, que era un tirillas, y que no podría jugar en la NBA. 1 año más nos fue muy bien, pero pactamos la salida del Juventud por la puerta grande. Fuimos, digamos, los primeros en crear una estructura organizativa de la salida de Rudy que todo el mundo quedara contentos. De hecho, hicimos hasta un pica-pica, un encuentro con los aficionados del Juventud que querían despedir a Rudy. Fue espectacular. Y el trabajo de Kevin Pritchard fue tremendo, porque Kevin lo veía titular en la NBA para muchos años. El que no lo veía tanto era Nate McMillan, que lo odio desde entonces. Nate McMillan, sí. Amarrategui McMillan. Correcto. Al cabo de 2-3 años, pues draftearon tíos en su posición y ya no fue tan bien. Lo que poca gente sabe, y os lo voy a contar, es que ahora digamos que, ¿cómo es eso cuando cometes un ha prescrito, ¿no? Ha prescrito ya. Ha prescrito, sí señor, ha prescrito. Ahora ha prescrito y ya lo puedo contar. En el número 14 o 16, lo podéis buscar en Google. Yo ahora no me voy a poner aquí, pero lo podéis buscar en Google. Los Lakers eligen en ese draft a Javaris Crittenton, el que luego se lió a tiros con Gilbert Arenas. En el que hay documental en Movistar, sí. Correcto. La elección de la parte profesional de los Lakers era draftear a Rudy Fernández. Con lo cual, cuando llega la elección de los Lakers, Mitch Kuchpak, que era el general manager de esa época, dice Rudy Fernández. Y el hijo del propietario, el hermano de Jenny Bass, dice, ¿cómo vamos a draftear a este tirillas? Ni de coña. No vamos. Y vino Mitch Kuchpak 2 veces a Badalona a verle. La verdad es que hicimos un trabajo de puta madre, sobre todo Andy Miller en Estados Unidos, que coordinó toda la operación. Y al final se cae porque el hijo de un propietario que no ha visto más que 2 highlights dice no, a por el siguiente. Wow. Y draftearon a Javaris Crittenton. Y luego cayó a los Blazers, que toda la estructura desde presidencia, propiedad, hasta el general manager, era mega feliz teniendo a Rudy y lo eligieron el número 24. Bueno, yo recuerdo la pedazo presentación cuando llegó a Portland, que todo el mundo lo esperaba, supongo, después del buen trabajo. Y recuerdo también que tenía la suerte o la desgracia de tener a Brandon Roy en su posición. Yo pude ver un partido en el Rose Garden, el partido donde Brandon Roy contra Houston mete un triple después de que Yao Ming meta la canasta, porque tengo amistad con un conocido también de Gerard, y sí que Rudy pues demostró, junto con Sergio, que coincidieron en Portland, pues que podía haber estado muchos años más, pero sí que Amarrategui y McMillan
pues confiaba más en un prototipo de jugador físico, no tan talentoso como Rudy, pero más voluminoso de músculos. Sí, pero Brandon Roy, de hecho, no fue el que le tapó, porque jugaron juntos varios partidos y jugaban muchos minutos. De hecho, Rudy ahora queda muy lejos, pero batió el récord de triples anotados por un rookie en la NBA. Su putada o la mala suerte fue que al año siguiente apareció un tío llamado Stephen Curry. Sí, sí. O 2 años después, pero Rudy batió el récord de triples como rookie. Yo preparando la entrevista me surgió la gran duda de el poder de un representante, ¿no? Y hacía la sinergia con mis compañeros con el fútbol, ¿no? Con Álvaro Morata, que movió millones y millones siendo un jugador bueno, pero no top. ¿Un representante puede tener esa función de conseguir convertir un jugador mediocre o nivel, una medianía, en un gran jugador a nivel de mover dinero en el mercado? Sí, en el fútbol es mucho más fácil por las cantidades, los traspasos, las comisiones de los traspasos. Pero sí que es verdad, sí, un jugador mediocre puede ganar mucho más dinero que un tío mucho más talentoso. De hecho, estáis delante de uno. Un tío mediocre como yo, pues fue... No repitas tantas veces mediocre, Gerard, que no cuela, Gerard, ¿eh? No, pero es solo intentar aprender de que esto es un juego de equipo. Y lo digo muy en serio. O sea, para que sea un juego de equipo, tiene que haber un tío que se la dé al bueno. Y encima, si defiende, rebotea, se pega, mueve bien la toalla y encima es de la ciudad donde está el equipo o cerca o tiene un nombre que acaba en EZ o en CIA, ¿no? Pues es un español mediocre, pues que puede tener su espacio. Que habla bien inglés y que da buenos embutidos. Eso a los americanos les gusta, ¿eh? O sea, sí. No olvidemos detalles, Gerard, ¿eh? Que tú tenías muchas cosas más, ¿eh? La química en un vestuario es clave. La química en un vestuario es clave. La química de que haya buen rollo es importantísima. Y por eso yo defiendo mucho los jugadores de formación o los jugadores locales, españoles, seleccionables, porque va mucho más allá de si son mejores o peores. La química en un vestuario es importantísima para que un equipo funcione. Y quien lo niegue es que no ha jugado. O no se entera, punto. Y yo siempre digo lo mismo. El quinto pivot tiene que ser un estilo Tony Espinosa. El quinto combo, o sea, el quinto exterior tiene que ser un Xavi Vallmajó o un Sito Ribas o un Jordi Puig o un Joan Colomer. Y el quinto alero tiene que ser como mínimo un Gerard Arnes. Y encima, si se llevan todos muy bien, de golpe aparece un junior que se llama Jordi Trias, que por afinidad, por trabajo y tal, y explota. Es mucho más fácil que esto pase. Y luego Darryl Middleton, Larry Stewart aparecen y son los mejores jugadores de esa liga porque todo encaja. Todo encaja. De ahí ahora llevaba años preguntándome cómo un agitatoallas de 2.20 en el banquillo del Barça se pasó tantos años. Y hablamos de Ramón van der Hare. Bueno. Seguro que era muy buen tío, meneaba muy bien la toalla y era cohesión de vestuario. Ahora entiendo todo. Cada uno tiene que tener su rol y supongo que, a ver, él lo ha exagerado mucho, pero bueno, sí, que la cohesión de un equipo, hay la estrella, el jugador que se sube la bola, el que da el pase, el que hace los bloqueos. Justo lo que hemos hablado en la tertulia, ¿no? Sí. La importancia, ¿no? del llevarse bien y de repartir bien los roles. Yo te quiero seguir preguntando sobre... Dime. No, para acabar. Sí. Mirad los nacionales que habían en el Barça cuando ganan la Euroliga del Sant Jordi, de Pesic, mirad los nacionales o la química que había en la Euroliga de París de Xavi Pascual, o mirad las Euroligas del Real Madrid con un tío que se llama Chacho, un tío que se llama Rudy y un tío que se llama Sergi Llull.
Sí. Felipe y el Es aquí- núcleo es aquí en duro casa, era genial. el núcleo Aquí, duro. que han pasado ya por campo atrás infinidad de exjugadores, sobre todo, nos lo han dicho. La importancia de los nacionales, el Bueno. rol de los nacionales. Bueno, de la Peña mismo, con Aito, el núcleo duro, Pau Ribas. o en el Rudy, Barça con los Ricky. Grimau, Sí. Navarro, Ricky. Una base nacional que se identifique con el equipo o con el proyecto es vital para que los americanos que vienen de mucho nivel pues tengan esas facilidades de Exacto. integrarse. Importante Y también. encima más baratos. Sí. Y caerle bien al americano. Eso he visto que te alarga mucho los contratos, ¿eh? Caerle bien al americano de turno. Sí. Aquello de ¿cómo fue el tema de representar a Rudy a la hora de su vuelta a Europa? No sé si creo que seguía siendo tú su representante o como mínimo gestaste este regreso a Europa. Cuéntanoslo cómo funcionó. Bueno, no acabamos representándolo nosotros en el Madrid, porque en esos momentos la influencia de compañeros de selección era muy importante y todos eran representados por el mejor agente de esa época americano de la NBA. El superagente, que solo ha habido uno o dos en estos últimos 20 años, que era Arn Tellem. Nosotros gestionamos la vuelta de Rudy para el Barça. Teníamos el contrato, teníamos todo hecho con Sandro Rosell para que viniera al Barça, pero Paul Allen no le dejó salir. Habíamos convencido a Kevin Pritchard, habíamos convencido al presidente Johnson, que era un tío ejecutivo que no pintaba mucho, pero luego la última palabra fue de Paul Allen, que dijo que no le dejaba marchar. Movimos cielo y tierra, movimos... bueno, fue muy bestia. No puedo contar detalles porque no se lo creería la audiencia. Ha prescrito, Gerard, puedes contar No, pero lo es que quieras. está diciendo un bombazo, Es un y eso bombazo. y convencer al señor Johnson, que siempre queda muy bien en las películas, ya era el paso y lo hicieron, ¿eh? O sea Sí, que sí, poca Sí, broma, sí. ¿eh? El Gerard, difícil fue Paul Allen. El difícil te fue cortes, Paul Allen. no te cortes. No. La verdad es que cuando empezamos a hablar con el Real Madrid, porque no pudimos sacarlo para el Barça, pues un muy buen amigo del presidente actual del Real Madrid de fútbol, pues es íntimo amigo de Paul Allen, el exgobernador Kerry. Pues tampoco consiguió desencallar la opinión de Paul Allen, con lo cual en ese momento pues cambia de agente americano y se va con Arn Tellem, que hace doble traspaso, y luego en ese doble traspaso al final lo sueltan y puede fichar por el Real Madrid. Y a raíz de esto, la pregunta que me viene a la cabeza es ¿qué pinta un representante cuando un jugador tiene un contrato de NBA? ¿No? Hablamos de jugadores NBA que firman contratos de 4 o 5 años y las franquicias hacen con ellos un poco lo que quieren. ¿Ahí el representante tiene algunas en la manga para poder negociar algo o al final estás expuesto a lo que quiera la liga? Primero de todo, hay un cambio muy importante de lo que tenemos como dado por hecho en Europa, que es que tú fichas por un club. En la NBA no fichas por una franquicia o por un club, fichas por la liga. O sea, todos los jugadores, desde LeBron James, Luka Doncic al último mono del último club, tienen el mismo estándar contract y está hecho con la liga, con lo cual tú perteneces a la liga. A partir de ahí hay un margen, obviamente, de poder, de experiencia, de negociación, de listillo, que te sacas más, mejor o peor contrato. Pero digamos que lo que te da mucho la potestad en Estados Unidos para poder gestionar es el poder que tienes. Y el poder que tienes quiere decir no en la elección del draft, que un poquito también. Porque si tú llamas y tienes el móvil del presidente porque has hecho operaciones anteriores o del general manager, eres íntimo amigo porque has tenido éxitos en el pasado, pues te harán más caso a ti que no a una agencia pequeña que solo tiene 1, 2, 3 jugadores de NBA. O sea, a Rich le coge el teléfono todo Dios, menos el que no quiera cogerle. A mí no me pasa. Me empieza a pasar en Europa, pero funciona exactamente igual. Exactamente igual. Y ahí sí que tienes el poder de poder gestionar, de poder
empujar, pero también creo que se ha profesionalizado muchísimo en Estados Unidos la gestión y la verdad es que no es verdad todos los rumores o todas las historias que se cuentan. Bueno, lo que está claro es que la historia podía haber cambiado si Rudy, en vez de ir a Madrid, va a Barcelona. Madre Al mía. final, todas las Euroligas, la época de Pablo Lasso, si se gestiona esto que nos acaba de decir Gerard, hubiera cambiado, pero bueno, A eso un sí, Barça campeón, Sí, sí. porque esa fecha más o menos era 2010, que cuando fue... ya estaría No, un equipo ya ganador, no lo sé. Sí, fue la Final Four del Barça, ¿no? Pero bueno, que hubiera cambiado la historia de los últimos años Madre de mía. la liga. Sí, sí. Gerard, comentabas Sí. Estados Unidos, que hemos ido tocando este tema y era imposible no preguntarte que tú fuiste uno de los pioneros, ahora que está tan de moda, que van a jugar al college, a universidades. Tú hace muchos años, cogiendo el DeLorean de Michael J. Fox, fuiste a Estados Unidos. ¿Cómo se gestionó estos estudios americanos, este viaje a Estados Unidos a jugar, cuando era una cosa que en tu época muy pocos? Ricky Peral, recuerdo. Nina Pon, ¿no? En chicas, en féminas Sí, también se había ido. Pocos jugadores. Sergio Luik, Sí, Sergio Luik, por el uso de coincidí su con padre. Rodrigo de la Fuente Fuente. en la misma conferencia de Junior College. Y Kerry Bueno, Turbe. sí, Rafa Vidaurreta. Erais pero- muy pocos los elegidos. Sí. Y además ¿Cómo? que fuimos a estudiar y a jugar. Y algunos por influencia paternal, como Luik, y otros porque me consta pues, que los padres, en el caso de Iturbe o en el caso de Rafa, eran gente que querían que estudiara en Estados Unidos. Bueno, mi historia es mucho más sencilla. Yo soy hijo de unos humildes carniceros, una tienda de sal, población limítrofe con Girona, y acabo mi segundo año junior, que es la foto que tengo allí con Darryl Middleton de la temporada 91-92, Ya, y Darryl me dice, oye Gerard, ¿y qué vas a hacer al año que viene? Y yo le digo, pues estudiar empresariales, jugar en el equipo de mi pueblo y ya está. Y me dice, ¿y por qué no te vas a Estados Unidos? Vaya ¿Estados cambio, ¿no? Unidos a qué? De jugar en el Salto, en el San José, donde jugaría él, a... Sí, vete a sí, Estados en Unidos. el SAL. Me dice, vete a Estados Unidos, tío. Y yo digo, ¿a qué? A estudiar, a jugar a baloncesto. Yo te ayudo. Digo, ya, pero ¿cómo? Y en el Spring Break, la Semana Santa de aquí, pues él utilizó uno de sus billetes que tenía por contrato. Antes los jugadores americanos tenían 5 billetes para familiares que venían, ellos se iban para Navidad, que entonces no se paraba la liga, y utilizó uno de esos billetes para invitarme a mí a ir a Waco, Texas, Sí. donde estaba la Universidad de Baylor, donde él jugó. Ostras. Pero como no tenía tiempo de hacer el SAT, que es el examen de selectividad americano, no tuve tiempo de hacer el TOEFL y demás, me fui a hacer una prueba a un junior college de la misma ciudad, donde él conocía al director deportivo. Y me fui a Estados Unidos a hacer una prueba y se me quedaron 2 años. Y luego la idea de los 2 años era ir a la universidad y acabar la carrera, pero ya te digo que me llamaron y me volví y me quedé aquí. Me han dicho que las maletas cargadas de embutido, ¿eh? O sea, que él no olvidaba, su No. padre de Gerard, tú estás en América, pero te vamos a surtir bien de nuestros embutidos de la tienda. ¿eh? Unos buenos No, cachopos. lo hacíamos envasados al vacío. Había pocas máquinas de envasados al vacío, metidos dentro de periódicos que parecieran documentos y envasados en Que los perros no lo olieran, ¿eh? documentos. La aduana. Hombre, aprendió el correcto. lema de cáele bien al americano de turno. Yo me llevo mis Se embutidos. llevaba su fuet y venga, pam, mi tu nueva bacate, y buena longaniza, tú, y buena Fue carne. y jamón. Eso nunca Fuet y falla, ¿eh? jamón. Fuet y jamón y tortilla de Fuet y patatas. jamón, bueno. Oh. Nada, historias divertidísimas. Había un jugador de tenis mexicano, íntimo amigo mío, y otro argentino, que poníamos los Rodríguez, una botella de vino tinto, cogíamos un pan de molde, les enseñaba a hacer pan con tomata Y venga, ya a disfrutar, jamón. ¿eh? Los americanos, ¿eh? Ya está. Y los americanos pagan el oro y el moro por Hombre, eso, ¿eh? La Big Mac con pam tumacat, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Qué básicos, sí, qué sí. básicos los americanos. Gerard, como tú has coincidido y has representado y has visto a infinidad de jugadores, ¿qué te parece si hacemos un quinteto con el que tú te quedarías o con el que tú serías entrenador y ganarías la Copa de Europa? ¿Te parece, por ¿Actual? ejemplo?
No, o de lo que tú has visto en toda tu carrera, que has representado, que has jugado, que has visto. Si te tuvieras que quedar, por ejemplo, con un base, ¿quién te quedarías? Hostias. ¿Que haya representado o que Sí. haya coincidido? Que hayas coincidido. Hostia, ganar que la hayas Copa de Europa jugado. es jodido, ¿eh? Ganar la Copa de Europa es muy jodido. Ya lo dijo a Rafa Jofresa, que es muy Sí. difícil llegar, pero bueno, ganarla aún más. O sea, Sí. o que hayan Venga, jugado va, contigo va. o que hayas Pues representado. que se monte un buen quinteto. Sí, sí, Claro, vaya, móntate el ir- quinteto que Michael, quieras. Venga. Michael Anderson. Hombre, Empezamos bien, ¿eh? Es un Muy jugador buen base, que acabó en el Real Madrid y si no llega a ser por la lesión de rodilla, era el base por excelencia en luego jugó en Sevilla, me bueno, parece. en España, también, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Pablo Lasso de las buenas épocas estaba bien, ¿eh? Pablo Lasso. Hombre, Pablo Vino Lasso... vino aquí y hacía de entrenador, el hijo puta, siendo jugador, ¿eh? Ya Hacía de entrenador. disfrutaba mucho de Girona, me han dicho, dentro y fuera. Qué O sea, que pesado. gran jugador, ¿eh? Sí, sí. Muy pesado, Pablo, porque Trifón le decía esto, y él decía, no, Trifón, deberíamos hacer Esto y esto. esto. Y Trifón. Bueno, el alumno superó al maestro. ¿eh? ¿Y quién Michael mandaba ahí? Anderson. ¿Quién mandaba ahí? ¿Hacía lo que quería o no? No, Trifón. Trifón, parece un tío esto, pero tiene mano dura, ¿eh? Seguro. Trifón Tenemos Pop, a sí. Michael Anderson de base y Pablo Lasso de suplente, va. Venga, y ahora un escolta, va. Andy Tulson, de la época buena. Qué mano. Qué mano tiene. Elegancia en Sí, Girona era. y en La Peña también. Recuerdo con la Shooter. triple T, ¿eh? Seda Tanoka, pura. Tulson y Turner. Madre mía. Ahora vamos a poner un alero, pero hemos bloqueado el nombre de Gerard Darnes. Queremos que pongas otro. Larry Stewart. 3 de Girona, Larry Stewart que fue fue un- MVP. Fue un mega jugador que salió de la NBA, de estos jugadores que acaban en Girona por la paciencia que tenían Trifón y Jordi Puig a la hora de firmar. Luego cayó Dani Abrams en la posición de 4 en una situación similar, Ademola Okulaja hombre. en una situación similar. Esa paciencia de firmar al final del mercado, pero ser consciente de quién eres, guardarte el dinero teniendo a tíos que te ayuden en el vestuario y luego guardarte ese dinero para fichar estas 2, 3 estrellas. Larry Stewart es el mejor 3. Sin ninguna duda tendría que haber acabado en Euroliga fácil. Permíteme que haga un inciso porque estás comentando jugadorazos que acabaron en equipos no top como pasaría ahora. ¿Y cómo acaba ese tipo de jugadores en equipos así, más humildes y no acaban en equipos ya directamente grandes? Porque son jugadores con nombre y Dani con Abrams carrera. era un 4 que parecía físicamente no destacaba, pero de una calidad Claro. enorme, ¿eh? ¿Eso cómo se consigue? Sí. Bueno, igual como el Real Madrid nos ha fichado este año a Trey Lyles. O sea, Trey Lyles, igual que Butler en Estrella Roja o jugadores que Tyler Ennis en su momento, perdón, Tyler Dorsey en su momento, jugadores que son NBA sin ninguna duda, o Kendrick Nunn, que quieren jugar en la NBA, quieren jugar en la NBA y hay varias fechas claves en el proceso NBA para los jugadores, ¿no? Pues está la Liga de Verano, luego el Free Agency, luego el Summer Camp y luego ya cuando ahora hace 15 días se cierran las plantillas. A menos que haya un lesionado, pues así acaba Spencer Dinwiddie en Bayern de Múnich o llega Kendrick Nunn el primer año en Olympiacos, ¿no? Pues así llegan los jugadores y os he puesto ejemplos de Euroliga, pero en el segundo nivel también pasa. Hay ahora un problema que no existía antes, que es que en la G-League se paga muchísimo dinero. Claro. Se inventaron el concepto del two-way contract, con lo cual multiplicado 2 jugadores de ese momento por los equipos NBA son 50 jugadores más que antes venían a Europa, luego se amplió a 4 por equipo, más jugadores que se quedan allí, aparece la liga china, aparece la liga japonesa, hay mucho dinero por otros lados y es más difícil encontrar estas perlas para equipos de ACB normales, ¿no? Digamos, de entre el 6 y el 18. Kenneth Farid en Taiwán, Correcto. se dijo ayer. Sí, O sea que, sí, o sea bueno. que no sé qué hacía jugando en Con Taiwán. contrato de dos meses. Venga, ahora vamos a por un ala pivot.
Un 4. Jordi Trias. Cómo se movía, por debajo del aro. Fondo de debajo de canasta, cómo jugaba. Línea de fondo, cómo Lo aprendió, os acordaréis, de Kakiusis. Hombre, sí. el griego, Michailis Kakiusis. Hostia. Es verdad que coincidieron en el Kakiusis, Barça. Sí, señor. Sí, lo aprendió de él. Cómo se escondía por detrás de la línea de fondo y acababa pillando el rebote de ataque o haciendo una bandejita de la asistencia. Pero es un tío, ¿por qué lo pongo en mi equipo? Porque, y os lo juro, con 17 años no sabía hacer una entrada con la mano izquierda haciendo bien los pasos de izquierda a derecha. Y el trabajo que hicieron con él ya en el Sant Josep de Girona para después la técnica individual cada día allí con Juan Llaneza y entrenadores posteriores, nosotros ahí tuvimos también mucho que ver. Hacíamos siempre un 2x2 que aún ahora lo hacemos comiendo arroz. Pero que está bien también, ¿eh? Pero íbamos Jordi Trias y yo contra Toni Espinosa y Xavi Vallmajor. Y cada día después del entreno jugábamos un 21. 2x2, ¿eh? Sí. Y duró todo el año. O sea, hicimos un 2x2 cada entreno de cada semana, todo un año. Y bueno, nos ganaban fácil, Vallmajor y Toni Espinosa al principio, y al final ganábamos siempre nosotros. Siempre. Eso es mejora De la continua. progresión. Toni de Jordi. Espinosa, que repartía bastantes regalitos cerca Sí. del área y tiene los hijos jugando en la Escala. Tiene los dos Sí, hijos sí, que sí, jugaban en Girona. Y, los Y tiene el de ahí entrenador. apuntados, Y el de entrenador. Ah, pues Sí, tiene sí, toda sí. la familia. Y de Toni Espinosa en la Escala. Has Y sabido, de 5 Darryl Middleton, ya está. Cinco pues ya. venga, te iba a preguntar Cinco. por 5, Darrell Middleton, pues al final nos queda un Quinteto de lujo. Yo no sé si gana la Copa de Europa o no, pero como mínimo a la Final Four llega. Gerard Darnés de sexto hombre, eso le daría el plus. Hombre, eso seguro. esto seguro. Bueno, y ahora para acabar, Gerard, vamos con la pregunta estrella del programa que no tiene absolutamente nada que ver con el baloncesto. Y es sobre tus ¿Cuántos gustos puntos musicales. en el último mes? No, esa la otro programa, guardamos sí. para cuando hagamos en Fontallao la mesa redonda. Pero va sobre la música y es... Nos dicen que en la mítica discoteca de Platja d'Aro, una discoteca que se llama Camel, no sé si te sonará, cuando tú querías impresionar a los jóvenes valores femeninos, allí en los callejones oscuros del casco viejo, en tu fantástico Renault Clio 16 válvulas, ¿qué tipo de música ponías? ¿Del Spets, de Sopa de Cabra, de Sau o de nuestros grandes amigos de la casa, fieles oyentes de Campo Atrás, OBK? Ninguno. Ponía rap americano que me traía de Estados Unidos. Hombre, pero así no se puede ligar, Gerard, con rap. Sí. Ponía Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre. No, Sopa de Cabra son de l'Empordà y lo siento por OBK, pero tiro para casa. Bueno, OBK sigue esperando su voto, ¿eh? Tiene su parcela OBK, pero normal, Sí, siendo de tiene Girona, su que parcela, tirara de Gerard Quintana y su grupo y Hombre, tirara Gerard de... Quintana. Mira, yo lo venía escuchando yo, la de Entre Blanes y Cadaqués, ¿no? La mítica canción. Sí. Para mí Camins Vots es per la que tu. me gusta. Camins es mítica. Camins, también. muy bueno. Camins también está muy bien. Sí, Bueno, sí. con esa Pero de mi época, l'Empordà. no te hacía falta ni poner el pestillo en el coche, no se bajaban, ¿eh? Nos confirmas que las jóvenes valores féminas no se bajaban del coche, ¿eh? Se ponía eso de un triunfo seguro. Platja d'Aro, éxito. O sea Hombre, que y eso, Platja d'Aro. playita, guiris, o eso es Ese y verano. aceite de coco. O sea, él lo sabe que es de allí. O sea que... Muy bien. Éramos más de Palladium. Hombre, pero Palladium hablamos de Sabadell, ¿no? No, Había otro por ahí. No, Había otro. Palladium Playadero. sí. Playadero, Solo la élite Palladium. podía entrar ahí. Ah, Código bueno. Pistol. Vale, Código Pistol, muy bien. Gerard Darnés, que ha sido un auténtico placer. Esperamos que sea la primera de unas cuantas, que nos encanta hablar contigo de baloncesto. Cuando queráis. Un placer y vuestra famos preceders. Encantado de haber estado aquí con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Una abrazada, Gerard. Abrazada. Gracias. Otra. Adiós. Pues hasta aquí la charla que hemos tenido con Gerard Darnés. La verdad que es muy interesante, ¿no? No habíamos tratado el mundo de la representación. Muy Bueno, es interesante. un perfil que lo que hemos dicho no se había tocado y ahora es de una importancia vital, porque lo ha dicho él, un buen representante puede que hacer que un jugador normal o mediocre, ha dicho él, pueda estar jugando Mueva en dinero. buenos equipos. Mueva dinero. Y dejando la bomba esa de Rudy. Al final, Hombre, notición, ¿eh? Yo no tenía ni idea. Yo creo que eso no, yo no lo había leído nunca, no sé si habrá salido o no. Esperemos que nuestro community manager no tenga piedad No lo y lo tendrá. haga como con Se corte efectos de sonido. oro. Bueno, corte de oro. Bueno, pues es momento de despedir el programa, que acabéis de pasar un feliz domingo, lo poquito que queda. Así que nada, Pistol, nos vemos la semana que viene. Ha sido un lujo como siempre. Juan, hasta la próxima semana. placer, nos vemos. Te leemos en campoatrás.com. Gracias.
Jesús, pues nada, espero que hayas disfrutado de la entrevista y nos vemos la semana que viene. Un placer, hasta la semana que viene, hombre. También muchas gracias a Alex, que ha estado ahí al mando del volante técnico, que todo ha funcionado de maravilla. Y a todos vosotros os esperamos la semana que viene con más Campo Atrás. Hasta la próxima. Adiós.